Doctor Peña, ¿cómo está usted? Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Primero le Gracias. quería preguntar qué comentario le merece usted las afirmaciones del magistrado Francisco Tábara respecto a que él no estuvo de acuerdo, no firmó, no participó, y que ese acto en sí mismo, que él lo ha manifestado tanto de manera verbal como de manera escrita, no conforma o no constituye el criterio de la unanimidad que se requiere para una resolución de esta índole. Sí, primero señalar que el señor Tábara en todo caso respecto a sus afirmaciones sería uno de los principales responsables de lo que está pasando el día de hoy. Porque si él Ya. sostenía de que este acto era ilegal o irregular, lo que debió haber hecho es denunciar los hechos de inmediato ante la autoridad competente. Si él Ujú, hubiera tomado la posición de no participar, que fue lo que hizo, hoy en día nos ujú, ha traído este problema y ese debate de la unanimidad respecto a los votantes. Pero si él hubiera participado, hubiera estado en el informe y al momento de votar hubiera votado en contra de la nulidad, hubiera roto esa unanimidad que se requiere para que se declare fundada el requisito ujú. el recurso que se había pedido. Y se hubiera solucionado todo, no estaríamos hoy día en este problema. Pero un ejemplo muy puntual para que de repente las personas nos puedan entender, porque tienes una votación muy importante al final de tu programa, como te escuché. Si están de acuerdo o no con Gracias. Patricia Benavides o con Del Espinosa. Sí, lo hemos puesto a Eh, criterio del público, sí. sí, la verdad, la opinión del público siempre importa y sobre todo de los ciudadanos que escuchan tu programa y distintos otros medios. Lo que se sostiene hoy en día respecto a la unanimidad es que se necesitan los 7 votos de las personas que integran el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué Ujú. pasa si yo, como abogado defensor, tengo uno de mis padres que es miembro de la Junta Nacional de Justicia? Mi padre se tendría que excusar o inhibir por decoro, porque evidentemente habría un conflicto de intereses en esa votación. Y solamente me quedarían 6 miembros de la Junta para poder votar. Si los 6 votan a favor, se va a dar igual unanimidad, porque en algún momento o en alguna Pero situación, ahí, uno perdóneme, de los miembros puede estar impedido. no se rompe justamente el criterio de unanimidad, porque claro, usted dice que el doctor Tábara debió el 6 de junio, ¿no? Manifestar su discrepancia, en fin, su posición Posición, contraria a tratar este tema, pero lo hizo, en efecto, él lo hizo por escrito y se lo manifestó al presidente de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Gino Ríos, y pese a ese escrito, a esa posición puesta en un documento, los hechos y el fallo finalmente se consumó. claro. A ver, lo que hace el señor Gino Ríos es atender la excusa que representa el señor Tábara y cuáles son sus fundamentos para excusarse. Entonces, ante esa posición, lo que se acepta es la excusa, por lo tanto, ya no Mm, participa en el proceso. Por eso es de que el claro, señor Tábara pero dice, yo les digo, manifiestamente él dice no estar de acuerdo porque además el caso estaba, y usted lo sabe mejor que yo, judicializado. judicializado, y al estar judicializado no puede otro estamento pronunciarse sobre la materia que se está viendo en vía judicial. Entonces, a mí me da la impresión, dígame usted cuál es su posición, que ha debido ser el doctor Gino Ríos el que detenga el procedimiento ante la alerta que estaba manifestando Tábara. Claro, pero suponiendo de que el señor Gino Ríos no lo hizo así, lo que correspondía es que el señor Tábara lo haga de conocimiento público en ese momento. ¿Por qué no lo Ujú. hizo? ¿Y por Bueno, qué, pero se lo dijo si a él Gino Ríos, entendía, es lo que le estoy claro, diciendo, ¿no? pero en el voto que él hubiera podido dar después de escuchar la audiencia de informe, y es más, pudo haberle hecho preguntas al abogado y también a la doctora Benavides si es que ellos estaban conforme y exponer los argumentos que él tenía para estar en contra de esta nulidad. Ujú. El debate hubiera sido mucho más sostenible, la pretensión de cada uno y la posición de cada uno. Y al final, como te menciono, se habría roto esta unanimidad si es que él hubiera votado en contra, con la posición que tenía. Bueno, pero conocidos los hechos, hoy por hoy, conocidos los hechos respecto a que el 6 de junio Tábara lanza la alerta y manifiesta su
discrepancias, su oposición, su negativa, conocidos los hechos al Ujú. día de hoy, el caso no se ve entorpecido, el fallo no se No, ve finalmente entorpecido. no. En todo caso, lo que se tendría que hacer es recurrir a la vía jurisdiccional, ya sea un juzgado constitucional, para que vea si efectivamente hay vicios procesales o no. Y declarar nula esta resolución en todo caso que, valga la redundancia, declara la nulidad de la destitución. Pero se tiene que recurrir a las vías legales que corresponden. No es que porque a mí me parezca buena o mala, yo la tengo que dejar de Mm. acatar la resolución. En eso sí tenemos que tener todos su mismo criterio No, porque claro, estamos en claro. un Yo Estado creo de que eso Derecho, de ¿no? bueno o malo es un punto de vista. Las resoluciones están hechas para acatarse, pero justamente usted habla de los vicios procedimentales y diferentes expertos de uno y otro lado, incluso el propio fiscal supremo recién restituido Tomás Aladino Gálvez, ha Sí, es verdad. señalado que en todo caso, el puesto que le tocaría a la doctora Benavides sería el de fiscal suprema y no el de fiscal de la nación. ¿Usted qué piensa? Que cada uno tiene una opinión que debe ser respetada. Todos tenemos el derecho a opinar. Pero lo que tenemos que respetar son las decisiones y las resoluciones de las instituciones que tienen la capacidad para poder resolver este tipo de criterios. Llámese Poder Judicial, llámese Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia. Nosotros como personas civiles o como funcionarios públicos que no tenemos esa encargatura, podemos tener una opinión. De hecho, se puede entender que mi opinión estaría parcializada por los intereses de la doctora Claro, Benavides. usted es Pero defensor desde de que nos Patricia conocemos, Benavides. en algún momento desde que nos conocemos, y te mencioné respecto a los chats de la doctora, del señor Villanueva, lo que empieza mal, termina mal. Si no tienes un código hash, no tienes algún tipo de aseguramiento de la prueba, no tienes el equipo móvil donde estuvieron los supuestos comunicaciones, eso va a decantar en que en algún momento termine mal. Y la Junta Mm, Nacional de Justicia anterior debió prever esto. Debió prever de que habían, por ejemplo, en el caso de la doctora Revilla, que he visto que la has entrevistado en un par de ocasiones, la doctora Revilla señala de que el documento que supuestamente se evacúa en productividad es falso. La doctora Benavides y el señor Cartolín, que era jefe de esta área, señalan que es verdadero. Tenemos dos versiones que terminan colapsando. Entonces, lo Ahora, mínimo que se ahora tenía que que lo hacer menciona, perdón que le interrumpa, la doctora Revilla mostró en su momento, en una entrevista que yo le hice el año pasado, que tenía un 92%, si mal no recuerdo, 92% de productividad y que eso era evidentemente es que distinto a lo ahí, que se estaba presentando como argumento de parte de la propia doctora Benavides, sí, ¿no? sí, señor Jaime, es que ahí lo que pasa es que ese documento de productividad la hace la misma, su mismo despacho. Entonces, Ya. así como tú me dices que yo de repente no puedo tener objetividad respecto a las opiniones que pueda dar de este caso porque mi cliente Mm, es la que está involucrada, en el caso de las personas que están siendo destituidas o removidas a su cargo, porque no es que ella se le saque a la fiscalía, le dice regresas a tu plaza de origen. Entonces, estas personas que hacen este mismo informe, yo también te diría que tienen algo de falta de imparcialidad. En todo caso, lo que se pidió en ese momento de la Junta Nacional de Justicia es que se haga una pericia al documento, para que así podamos ver qué versión se sostiene más que la otra, cuál tiene un elemento de convicción que termina dándole mayor fuerza a una de las dos verdades, porque cada uno tiene una posición. Entonces, lo que se tenía ujú, que hacer mínimamente ante al cuestionamiento de un documento es una pericia que demuestre si la información que contenía ese documento era verdad o no. Y la Junta Nacional de claro. Justicia en ese momento dijo, yo no necesito una pericia, porque yo le creo a la Ujú, señora Revilla y no le creo a la señora Benavides. Entonces, ujú, bajo ese argumento, evidentemente se vulneró el derecho de ujú. defensa. Si se hubiera hecho Ahora, esta pericia, solamente déjame sí, terminar la idea. Si se hubiera hecho sí. esta pericia, y que seguramente en ese nuevo procedimiento administrativo que aún tiene la doctora Benavides se hará, se demostrará qué verdad o qué razón es la correcta. Y si la doctora Benavides tiene que ser suspendida o destituida porque la pericia sale mal, en contra de su afirmación, evidentemente tendrá que aceptar lo que diga esta Junta en una nueva decisión. Pero no Ujú. tendrá que atrincherarse dentro de la Fiscalía Suprema que le corresponde, la Fiscalía de la Nación, porque no tiene la misma respuesta que le hubiera gustado tener. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, la Junta de Fiscales Supremos ha hecho un pronunciamiento a través de las redes sociales del Ministerio Público. Se han declarado en sesión permanente desde el mismo lunes, según se ha informado, han continuado el día martes. Y lo que han arrojado, lo que han señalado es que la Junta de Fiscales Supremos es autónoma y son ellos
los fiscales supremos los que deciden quién es el fiscal de la nación. Por eso le preguntaba, y eso en virtud además al artículo 158 de la Constitución que usted conoce muy bien, Así que es. dice que es prerrogativa de la Junta de Fiscales Supremos la elección del fiscal de la nación. Por eso le preguntaba respecto a si es fiscal suprema o es fiscal de la nación la doctora Benavides en virtud a lo resuelto por la Junta Nacional de Justicia. Nosotros tenemos la misma posición que ha mencionado la Junta de Fiscales Supremos y que tú también acabas de resaltar. La Constitución faculta únicamente a la Junta de Fiscales Supremos en la designación de un fiscal, de uno de ellos como fiscal de la nación por un determinado periodo. Eso es lo que No la la ley Junta y la Nacional de Constitución nos Justicia. dice, no la Junta Nacional de Justicia. Ya. Pero lo que ha hecho la Junta es decir, la nueva elección, vamos a ponerlo en manzanas para que de repente las personas nos puedan entender, la nueva elección de una fiscal de la nación tiene como motivación el motivo por el cual se reúnen y eligen a una nueva, es porque hay una resolución que destituye a la doctora Benavides como fiscal de la nación, que ustedes habían elegido. Entonces, si declaro nula esta resolución, la designación de la doctora Benavides, que fue motivada por la destitución que hoy es declarada nula, también tiene la misma suerte. Claro, Y pero no que le ahí hay dice, un te vas a vacío terminar. o hay una discusión porque la doctora Delia Espinosa, usted sabrá muy bien, fue elegida constitucionalmente de acuerdo al voto de la Junta de Fiscales Supremos como fiscal de la Nación. Entonces, tenemos Correcto, ahí pero un motivada, entrampamiento. motivado, a ver, lo que pasa es que, Jaime, esa primera votación o esa convocatoria de fiscales supremos para la elección de una nueva fiscal de la nación es en consecuencia de la resolución de destitución de la doctora Benavides. No, pero antes No, estuvo Villena como fiscal interino, ¿se acuerda? El doctor Juan Carlos Villena por- cumplió porque el hasta ese cargo momento interinamente por la destitución y después hubo una no, elección ya formal. no. El doctor Villena es interino debido a la suspensión, Ujú, porque hasta este momento no se sabía si iba a ser destituida o solamente iba a ser suspendida. Acuérdense que fue una suspensión preventiva, la de los 6 meses que se da por los chats de Villanueva. ujú. Y cuando no había forma de poder sustentar los chats de Villanueva, lo que se hace es crearle otro procedimiento administrativo por la salida de la señora Revilla. Entonces, Ujú. esta resolución o esta designación o elección de la doctora Espinosa es motivada por la destitución, no por la suspensión. Claro, pero esa es una Entonces, interpretación de parte también, ¿no? exacto, exacto. Ya. Entonces, las interpretaciones que tenemos cada una de las partes, llámese Junta, llámese Juan Peña, llámese Jaime Chincho o cualquier otro abogado, tienen que ser discutidas en el fuero jurisdiccional o en el Tribunal Constitucional. Y ellos serán los que mañana más tarde, o hoy en día o pasado mañana, decidirán si esta resolución estaba de acuerdo a ley, si tenía vicios o no. Pero se tiene que cumplir mientras que eso se resuelva. Así como lo hizo el señor Tomás Gálvez, lo hizo la doctora Benavides, Pedro Gonzalo Chávarri, eh, Víctor Rodríguez Montesa, el doctor Arce Córdoba. Todos tuvieron resoluciones con las cuales no estaban de acuerdo, pero lo que han hecho es Ujú. recurrir a la vía pertinente para ver si es que su derecho efectivamente fue vulnerado o no y que se le restituya en el cargo, que todavía no ha pasado o no. Si pasará o no, no lo sabemos. Pero ninguno de ellos se atrincheró porque tenían que ser como defensores de la legalidad Mm. hacer caso a lo que una resolución de un ente como la Junta Nacional de Justicia en ese momento estaba resolviendo. Ahora, hablando de atrincheramientos o de forcejeos o de ya cuestiones físicas, lo que mucho se ha criticado, doctor Peña, y usted estuvo en la diligencia Sí, el lunes temprano a las 8:00 y pico de la mañana, cuando hay un forcejeo para ingresar al piso 9 de la sede del Ministerio Público, donde están tanto la Junta de Fiscales Supremos como el despacho de la Fiscal de la Nación. Y justamente se ha criticado el uso de fuerza de seguridad privada y de jaloneos de puertas, que uno tira la puerta, el otro creo que usted impide que la puerta se cierre. ¿Qué es lo que pasó allí? Porque sí, lo que se señala también es que si tenían toda la razón de su lado con lo resuelto por la Junta, que no había hasta esa hora de la mañana notificado a la Fiscalía de la Nación de esta decisión,
por qué se presentan estos jaloneos, estas acciones que, como le digo, ya son de corte físico. Sí, a ver, Jaime, te agradezco mucho esta pregunta porque va a ayudar a esclarecer muchas cosas y va a poder en algún momento. Siempre te he dicho que desde que he tenido el gusto de participar en tus entrevistas, de que la verdad al final sale a la luz. Cuando nosotros hemos ingresado al piso 1 de la Fiscalía, lo hemos hecho sin ningún inconveniente. Nadie nos ha pedido ninguna credencial, hemos ingresado como todas las personas están ingresando porque es un horario de ingreso de trabajadores. La autora Benavides, desde las 8 de la mañana de ese día, ya era trabajadora del Ministerio Público. Entonces, ha Pero no había ingresado sido por la puerta. notificado al Ministerio Público, ¿no? Eso es un detalle. El Ministerio Público ha sido notificado, según los oficios, a las 8:12 de la mañana. Nosotros hemos Pero llegado a por las una 8:25. notificación de parte, no una No, notificación del Poder Judicial o de la Junta en este ahí, caso. ahí, ahí te equivocas. Ha sido una notificación de la Junta. La de nosotros había ingresado un día anterior, la notificación de parte. Y que ellos O la habían sea, hecho válida desde las 8 de la mañana. La quiero aclarar notificación eso, de... perdóneme. La Junta Sí, Nacional de Justicia, dice usted, que notifica al Ministerio Público a las 8:00 y pico de la mañana. así es, así es. Hay un Ya. cargo de esa notificación. Entre las 8:10 de la mañana y antes de nuestro arribo ya había una notificación por parte de la Junta. Eso es lo que hemos podido tomar conocimiento. No ha sido Ante una ello, notificación de parte. no ha sido una notificación de parte. Y es más, en el Ya. acta, en el acta que se desarrolla como fiscales de prevención y fiscales de fragancia que llama la doctora Espinosa para que suban al piso 9, ellos mismos hacen constancia de haber subido la notificación por parte de la Junta, no por parte de nosotros. Pero para terminar de aclarar Ujú. el tema de forcejeo, nosotros llegamos al piso 9. Yo soy una persona que vengo participando en casi todas las declaraciones que ha habido en el caso de la doctora Benavides. Debo haber participado más o menos en 150 declaraciones en el piso 9. 150 por el mismo caso. Entonces los vigilantes de alguna manera me conocen. Cuando ingreso siempre, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Usualmente te piden el nombre y el DNI. En algunas ocasiones ya no me lo piden porque saben que voy a tal diligencia. Entonces, en este caso, no nos lo han pedido. Nosotros hemos ingresado, la doctora Benavides ha ingresado, y ante una señora que venía delante de ella, lo que hace es tirarle la puerta. Porque si tú te das cuenta, esa puerta está abierta, no está cerrada cuando nosotros vamos a ingresar. Entonces la señora cuando ve a la doctora Benavides ingresar, lo que hace es tirarle la puerta. Y yo para que no la golpee es que pongo la mano y abro la puerta, porque la verdad me pareció una falta de respeto hacerle eso a cualquier persona. Ujú. Independientemente de que le guste o no, o trabaje para quien trabaje, eso no se puede hacer, es una falta de respeto completamente grave para cualquier persona. Entonces luego de ello hemos Mm. ingresado hasta donde estás viendo, hasta esa mampara. Y en esa mampara el señor que tiene el corte militar nos indica que tenemos que esperar ahí porque se están haciendo las coordinaciones para que la doctora Benavides converse con la doctora Espinosa. Esperen en Mm. este lugar, nos dicen. Y esperamos en ese lugar por más o menos una hora. Pero la consigna siempre fue, esperen en ese lugar que se están haciendo las coordinaciones. No nos dijeron, ustedes no tienen que estar acá, identifíquense quiénes son ustedes, a qué vienen. Porque la mala idea que han tenido es que la doctora Benavides iba supuestamente a requerir el cargo. Eso no ha sido así. Nosotros Pero ¿por hemos qué ido fue con... entonces con la cinta de fiscal de la Nación? Esa es finta fiscal suprema, Jaime. No es de fiscal de la Nación. No es fiscal de la nación. Lo que pasa es que los cinco fiscales supremos utilizan la misma cinta. No hay una Ya. distinción entre fiscal de la nación y fiscal supremo con la cinta que utilizan. Ahora, hay un problema, doctor Peña, que es que justamente días atrás el doctor Tomás Aladino Gálvez fue repuesto en el cargo de fiscal supremo. Entiendo que ya va a ejercer funciones porque ya ha sido validado. Y usted sabe mejor que yo que la Junta de Fiscales Supremos y cualquier colegiado debe tener números impares porque precisamente hay un voto dirimente, ¿no es verdad? Entonces hay 5 asientos ya copados, tomados en la Junta de Fiscales Supremos. ¿Dónde entraría la doctora Benavides? Ahí tienes un error, Jaime, porque a ver, recuerda que el voto de la fiscal de la nación vale doble cuando hay un empate respecto a decisiones que pueda tomar la Junta. O sea, sí tomaría Es la decir, Junta de Fiscales Supremos, o sea, tomaría un sexto asiento. claro que sí, le corresponde por ser fiscal suprema, si es en Ya. el caso que se diera así. Entonces, si hay números pares respecto a los miembros de la Junta, que ha pasado en anteriores oportunidades, recuerda que estaba la doctora Ábalos, la doctora Villena, la doctora Ábalos y la doctora Espinosa. Ujú. Entonces, ellos han sido cuatro, no han sido un número impar por mucho tiempo.
Y justamente las decisiones que se han podido tomar, por ejemplo, para la elección del doctor Espinosa, el Ujú, doctor, el único que votó para el doctor Villena fue el propio doctor Villena. Pero en dos ocasiones anteriores la Junta se reunió y habían votos empatados, la doctora Ábalos con la doctora Espinosa y el doctor Sánchez con el doctor Villena. Luego eso en ujú, algún momento cambia, pero cuando hubieron los pares, no habría un sinsentido de que por ser número par, la Junta no tiene que estar debidamente conformada. ujú. Ahora, quiero hacerte una mención. Y espero que la gente se pueda solidarizar con personas que no son responsables y que son hoy en día denunciados. Dos personas que cumplen la función de asistentes legales, una en mi oficina y una en la oficina del doctor eh, Jorge del Castillo, han sido denunciados por la doctora Delia Espinosa por haber supuestamente ingresado y haber cometido un delito en la Fiscalía de la Nación. Son personas que son estudiantes de Derecho y que en realidad lo único que estaban haciendo es acompañarnos con las resoluciones que habían ahí para alcanzarse a la doctora Benavides y que pueda participar en la reunión que tuviera con la señora Espinosa. La señora Espinosa seguramente y su equipo han visto todas las cámaras de seguridad, desde el primer piso hasta la mampara en donde se nos dijo que tendríamos que esperar. Y estas señoritas no han participado en ningún acto que se le pueda Ya. señalar como delictivo. Y ellos lo saben. Bueno, todo esto Aún pues ha así, sido presentan generado la por denuncia penal toda para esta situación, intimidar a ¿no? personas que están en nuestro equipo. Y eso es completamente grave. Eso es un Ahora, abuso. Y eso no se revisando, puede claro, permitir. bueno, está notificado entonces respecto a estas denuncias también que se han hecho extensivas a trabajadores de vuestro despacho, pero revisando en los apuntes que tengo aquí, porque usted comprenderá que tantos hechos hay que tener apuntado todo. Yo me Yo comprometo a tenía pasarte la aquí denuncia que penal sí, sí, que para que la puedas revisar. el vocero del Ministerio Público, el doctor Víctor Cubas Villanueva, dijo que por lo menos a las 8:30 de la mañana del lunes no tenían notificación respecto de lo que había resuelto la Junta Nacional de Justicia. ¿A qué hora exactamente, si lo recuerda, fue notificado el Ministerio Público Yo entiendo para que que más o menos ingrese ha la sido, doctora Benavides? yo entiendo que ha sido más o menos entre las 8 de la mañana y las 8:20 de la mañana. Más no ha sido. Pero como le digo, Víctor Cubas dijo a las 8:30 que no había notificación. De ahí, mira, yo me comprometo a pedir por transparencia ese documento, te lo voy a hacer llegar y te pido que en Le ese pido por momento me favor. des un minuto y te pido que en ese momento me des un minuto en tu programa y puedas ver Sí, qué versión tiene más peso con un cargo de notificación, la de Víctor Cubas o la de Juan Peña. Y en ese caso claro. te voy a Lo decir, importante evidentemente, sería quién dijo la verdad justamente y quién tener no. el documento, ¿no? Exacto, el cargo de notificación va a decir quién dice la verdad, o el señor Víctor Cubas o el señor Juan Peña. Y de acuerdo a eso Sí, vamos a claro. ver si es que la doctora Benavides en ese momento era fiscal suprema o no era fiscal suprema, porque a recordar que también, si bien es cierto, ellos nos indican de que habrían sido notificados o no habrían sido notificados, la Junta Nacional de Justicia al día hábil siguiente, que es el lunes a las 8 de la mañana, devuelve a la actividad a la doctora Benavides como fiscal suprema. Y quien, si bien es cierto, la elección del fiscal de la Nación, como dicen, y hay el criterio de hoy en día, que solamente puede ser por la Junta, y hoy día nos lleva a esta discusión, la designación de fiscal supremo es por la Junta Nacional de Justicia, no por la Junta de Fiscales Supremos. Pero entonces convenimos en que quien es elegido, elegida como fiscal de la Nación, no es potestad de la Junta Nacional de Justicia, sino de la Junta de Claro, Fiscales Supremos. claro que sí, eso yo no Ah, tengo ya. ninguna duda. En eso estamos de acuerdo, como te dije desde el primer momento. Y la doctora Benavides también tiene claro esa posición. El problema es que hoy día estamos en una discusión y una interpretación porque hay dos bandos que interpretamos una misma oración con dos posiciones distintas. Pero como ninguno somos competentes para poder resolver cuál es verdad y cuál es no, tenemos que ir a la vía jurisdiccional para que lo desarrolle sí, y el Tribunal Constitucional tendrá que resolverlo. No nosotros, porque nosotros somos, El tribunal, como te digo, opinólogos. esa es la instancia a la que van a recurrir, el Tribunal Constitucional. Quien lo tiene que recurrir es la doctora Delia Espinosa, quien no está conforme con esto. Nosotros tenemos una resolución que nos indica que la doctora Benavides tiene que regresar a la función de fiscal de la Nación. Nosotros no podemos criticar, como no criticamos, Pero por eso ni usted mismo me desobedecimos la dice que resolución. el criterio de elección de fiscal de la Nación es de la Junta de Fiscales Supremos, no de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, Lo que pasa, Jaime, es que volvemos a lo mismo y esto va a ser un círculo vicioso. Yo lo que estoy sosteniendo es que la Junta ha tenido una interpretación de que la elección de la doctora Delia Espinosa es motivada por la destitución. Y si esta destitución es nula, la elección posterior también es nula.
y está regresando a la votación que había hecho la Junta anterior, Claro, pero esa es una que es que la interpretación, doctora Benavides, ¿no? pues es que cada uno tiene una interpretación distinta, por eso te digo, que la tiene que resolver es el Tribunal Constitucional, El no Tribunal nosotros. Constitucional. Así Ahora, el es, y es lo mandato, que digamos corresponde. que siguiendo el tenor de la resolución de la Junta Nacional de Justicia, el mandato de la doctora Benavides en esos términos vencería que el viernes, me parece. El 1 de julio del 2025. Claro, entonces prácticamente no tendría mucho asidero. Pero es lo que corresponde. Es lo que Ujú, corresponde. Por ejemplo, cuando la doctora Delia Espinosa, a ver, la doctora Benavides tenía 6 meses de suspensión. Cuando faltaban 2 días para que se termine la suspensión, la doctora Delia Espinosa hace un requerimiento de suspensión de derechos. Y lo que yo ujú. le hubiera dicho era, pero eso es sin sentido, si ya mi suspensión va a terminar. ¿Por qué si solamente quedan 2 días? Pero es lo que la faculta de acuerdo a ley. O sea, nosotros tenemos que ser personas que estamos de alguna manera reglamentadas por las leyes. Nuestras conductas, Sí, tanto claro. funcionales como personales, se tienen que regir por lo que dice el Código Penal, por lo que dice la Ley General de Contrataciones, por todas las leyes que nos amparan. Si no les hacemos caso, pues estamos en un país donde todo el mundo puede hacer lo que quiera. A mí me sorprendió mucho ayer el habeas corpus preventivo que planteó la doctora Espinosa, porque no estaba de acuerdo con la resolución y supuestamente el doctor Humberto Abanto había dicho que ella estaría cometiendo un delito. Vamos a poner en el supuesto caso para que los ciudadanos entiendan. Hay un criminal que hoy día es buscado que le denominan el monstruo y no está de acuerdo con la prisión preventiva que se le ha ejecutado. Él tendría que poner resistencia a esta resolución del Poder Judicial porque no está de acuerdo. Él se tiene que someter a la justicia y tiene que de alguna manera acatar. Si no está de Bueno, pero acuerdo o como usted no, también tendría que dice, recurrir a la claro, vía. como usted también dice, hay una vía más que es el Tribunal Constitucional, donde en todo caso este despelote, porque me perdonará el término, pero todo se ha producido de una forma caótica, A este, debe dirimir y a llegar a este nivel de cosas, ¿no? El 24 eh, de junio, doctor Peña, a las 2:30 de la tarde, de manera virtual, se va a realizar una audiencia que ha sido requerida por la propia fiscal de la Nación para suspender a Patricia Benavides por 36 meses en el cargo de fiscal suprema. Y entiendo también que en el tenor se habla de fiscal de la Nación, cosa que pues oscurece aún más esto que necesita claridad. ¿Qué van a hacer ustedes si es suspendida la doctora Benavides por la Corte Suprema? Primero que creemos que no puede ser suspendida por la Corte Suprema, por este juzgado de investigación preparatoria. Porque No hay muy puede. sencillo, A no ver. puede. Porque la autora Delia Espinosa, un día antes de este requerimiento, lo que hace es pasar la denuncia al fuero parlamentario. Denuncia constitucionalmente la autora Benavides. Sí. Y estas medidas de coerción solamente se pueden requerir y ejecutar en una investigación preparatoria. Que esto se daría cuando el Congreso autoriza al Ministerio Público a continuar con la investigación preparatoria, ya que la autora Delia Espinosa presentó la denuncia constitucional. Entonces, el juez de investigación preparatoria hoy día no es competente. Y eso, mira, ha sido un claro ejemplo, la resolución del doctor Tomás Gable, que ha sido hace un mes, me parece, que la doctora Adela Espinosa también hizo el requerimiento. Y el doctor Checkley lo que señaló es, uno, yo no puedo suspender de alguien que no tiene el cargo, porque tendrías que estar reconociendo que es fiscal supremo para yo poderle quitar la condición de fiscal supremo. Ese es derecho que quieres que se suspenda. Entonces, la doctora Adela Bueno, pero Espinosa la hoy cosa es día si tiene se dos allanan o contradicciones. no se allanan a este requerimiento, ¿van a asistir a la audiencia? ¿Cuál va a ser Tenemos que la asistir, posición de porque ustedes? es una convocatoria de acuerdo a ley y tenemos que asistir. Señor Jaime, Ya. nosotros hemos, de alguna manera, así no hayamos estado conformes o no con distintos procedimientos que se la doctora Benavides, hemos asistido a todas las audiencias, todos los requerimientos, todas las citaciones que se nos ha impuesto. A todas, no hay ninguna que hayamos faltado. Entonces, el Poder Judicial nos está citando el 24 de junio, tendremos que asistir y tendremos que Ujú. argumentar por qué este juzgado no es competente para hacerlo, esta Muy bien. suspensión de derechos, porque además ya ha habido un pronunciamiento respecto a estas mismas situaciones. Yo Ujú. no creo que, Muy que- bien. que este nuevo juez que va a conocer este requerimiento de suspensión de derechos vaya a fallar en contra de la uniformidad que han tenido las resoluciones anteriores respecto a estos pedidos de suspensión. Y es Ujú. para cualquier persona que de alguna manera está muy vinculada al derecho procesal penal, tiene claro que esta suspensión de derechos solamente se requiere en una investigación preparatoria. Y hoy en día no estamos en esa etapa. La investigación preparatoria en altos funcionarios solamente inicia cuando se da la formalización de investigación preparatoria. Y esto es, Ujú. en caso de aforados,
cuando el Congreso autoriza a que se continúe con esta etapa. Porque acuérdate que el fiscal de la Nación solamente puede investigar a un alto funcionario en la etapa preliminar. Luego esto pasa a una Fiscalía Suprema, que es la competente luego para continuar el caso de los aforados. Fiscal de la Nación, solamente etapa preliminar. Luego al área competente, que es el fiscal supremo en lo penal. Muy bien, doctor Peña. Muy bien. Yo le agradezco por esta conversación. Era importante también tener para bien de nuestro público ambas Te agradezco posiciones. mucho Es a un ti por el asunto tiempo. que de forma legal, pues no todos son abogados, así que ahí tienen ustedes la posición del abogado de Patricia Benavides, el doctor Juan Peña. Gracias, doctor Peña. Hasta la próxima. Te agradezco a ti por el tiempo. Muchas gracias.